Hola, mi nombre es Israel. Les voy a presentar lo que es una fuente de alimentación de 5 volts a 1 ampere. Primero elegimos nuestro transformador a 30 volts. Para esta fuente solo vamos a utilizar la parte de derivación central que nos entrega 15 volts. Primero vamos a pasar por la etapa de rectificado, que es donde aquí nos llega la señal de nuestro transformador, que es alterna. Pasando por el puente de diodos nos va a volver la señal de este tipo, como esta de aquí, que sería esta parte de aquí, esta de aquí. Esta parte, este sería el puente de diodos, y como puede verse aquí nos entrega 15 volts el transformador. Después pasamos a la etapa de filtrado, que es cuando nuestra señal, después de ser rectificada, se convierte en esta forma, aún teniendo algo de rizado. Para calcular el capacitor que necesitamos se hace lo siguiente. Primero calculamos el voltaje máximo que entrega el secundario del transformador, que serían 15 por raíz de 2, que sería 21.21. A ese voltaje le vamos a restar la caída de tensión de dos diodos, que al final nos da aproximadamente 19.81. Como puede verse, aquí lo graficamos, 19.81. Estos 9 volts que están aquí va a ser el voltaje mínimo que necesitamos que reciba nuestro 7805, que es este que se encuentra aquí. Es el valor mínimo que vamos a necesitar, que vamos a permitir que pase para que funcione correctamente ese regulador de tensión. Después, teniendo esto en cuenta, vamos a calcular el voltaje de rizado, que es esta parte que se puede observar aquí. De aquí, de este punto a este punto, es nuestro voltaje de rizado. Entonces lo calculamos, 19.8 menos 9 nos da 10.8. Entonces, ya teniendo estos datos, nuestro capacitor lo calculamos como la corriente que necesitamos, que es 1 ampere, entre 2 por la frecuencia de red, que son 60 Hz, por el voltaje de rizado pico a pico, que es el que calculamos acá. Nos da aproximadamente 770 microfaradios. Utilizando valores comerciales, le asignamos a uno de 220 y otro de 560 microfaradios a 25 volts, como puede observarse en este lado. Aquí se encuentra el de 220 y 560. Después este de 330 nanofaradios y aquel de 10 microfaradios. Ese nos lo indica la base de datos de... Aquí ya podemos observar el circuito. Aquí se encuentra el transformador que nos entrega 15 volts, el puente rectificador, después los dos capacitores que calculamos, uno de 220 microfaradios y otro de 560 microfaradios. Este de 330 nanofaradios y este de 10 microfaradios nos lo indica la datasheet de nuestro regulador, el 7805. Nos recomienda que lo coloquemos. Después, al calcular la potencia disipada que generaba nuestro regulador de voltaje, nos dimos cuenta que era demasiada potencia la que tendría que disipar por sí solo, por lo que decidimos colocar un transistor para que le ayudara a disipar esa potencia, que es este de aquí, el MJE 1503 3G. Calculamos la resistencia que se encuentra aquí, la calculamos de la siguiente forma. La resistencia de nuestro transistor va a ser igual a 0.7, que es el voltaje con el cual va a trabajar nuestro transistor, entre la corriente que necesitamos
que pasa a través de esa resistencia. Aproximadamente nos da 1.4 ohms. Utilizando valores comerciales le asignamos uno de 1.5 ohms. Y ya con esto calculando su corriente nos dice que va a fluir una de 0.466 miliamperes aproximadamente a través de la resistencia que se puede ver aquí. Bueno, más bien serían 466 miliamperes. Me equivoqué. Después, ahora sí, teniendo todo el circuito armado y calculando la corriente que pasa a través de cada uno de nuestros componentes, al final podemos ver que nos entrega 1 ampere y 5 volts. Ahora solo falta calcular el disipador de calor que va a tener cada uno de nuestros componentes, como el transistor, como el regulador de voltaje. Para eso primero calculamos la potencia disipada a través del transistor, que esto va a ser igual al voltaje del capacitor menos el voltaje de salida por la corriente del colector. Hicimos este cálculo según la simulación. Nos da aproximadamente el voltaje del capacitor, que sería este voltaje que entrega aquí, es aproximadamente de 17, aquí se puede ver, 17 volts, menos los 5 volts que nos va a entregar nuestro regulador de tensión, este de aquí, por 0.5 amperes aproximadamente, que es lo que va a pasar a través de nuestro transistor en esta parte, en el colector. Y esto nos dice que va a disipar una potencia de aproximadamente 6.6 watts. Después hacemos un circuito térmico. Entonces aquí tenemos la temperatura en la unión, esta parte de aquí, la potencia disipada, nos encontramos una resistencia térmica entre la unión y la carcasa. Esta la sacamos a través del datasheet de nuestro transistor, y este nos dice que es aproximadamente 2.5 centígrados sobre watt. Teniendo esto en cuenta, le colocamos aquí. Después pasamos por la carcasa. Después nos encontramos con otra resistencia térmica que sería debida a la pasta térmica y al disipador, que es aproximadamente de 1 grado centígrado sobre watt. Ahí depende de qué tipo de pasta, pero aproximadamente es eso. Después tenemos el disipador. Después nos encontramos una resistencia térmica entre el disipador y el ambiente, que esa es la que vamos a calcular. Aquí tendríamos la temperatura ambiente, que le vamos a colocar una de aproximadamente 25 grados, la temperatura ambiente. Para calcular la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente, utilizamos la siguiente fórmula. Ya no sería un circuito eléctrico. Sería la temperatura en la unión menos la temperatura ambiente sobre la potencia disipada, menos la resistencia térmica entre la unión y la carcasa, más resistencia térmica entre la carcasa y el disipador. Teniendo esto en cuenta, aquí nada más sustituimos temperatura ambiente 25, potencia disipada 6.6, menos este valor que nos lo daban en esta parte de acá, más 1, este de aquí, y este valor de aquí, que es la temperatura en la unión, lo calculamos de la siguiente forma. Dice que en la base de datos dice que nuestro transistor soporta una temperatura máxima de 150 grados, por lo que nosotros vamos a ocupar un factor de seguridad de 0.7 para que no exceda esa temperatura. Haciendo los cálculos nos da que es igual a 8.62 grados centígrados sobre watt.
nuestra resistencia térmica entre el disipador y el ambiente. Y pues ya nada más sería cuestión de buscar un disipador con esta resistencia térmica o una resistencia térmica menor. Lo mismo hacemos para la potencia en el regulador. Aquí tenemos la ecuación, serían 17 menos 5 volts de salida por 0.46 aproximadamente que va a pasar a través del regulador de tensión. Esto nos da un aproximado de 5.59 watts. Hacemos su circuito térmico y igual buscamos este valor en su hoja de datos y este valor también. Entonces realizamos las mismas operaciones, sustituimos y nos da un resultado de 8.31 grados sobre watt. Con esto concluimos que nuestro transistor y nuestro regulador de voltaje no van a necesitar un disipador tan difícil de conseguir. Y sería todo. Aquí se muestra 1 ampere a 5 volts. También realizamos el circuito para una fuente variable de menos 24 a 24 volts regulable. Aquí utilizamos igual un transformador de 30 volts. Aquí sí utilizamos la parte que nos entrega los 30 volts, ya que el voltaje no nos serviría la de 15, ya que el voltaje que va a entregar es mayor a 15 volts, son 24. Después colocamos este capacitor de 4700 microfaradios. Este capacitor de 0.1 microfaradios nos lo recomienda el fabricante, igual que el de 10 microfaradios. Usamos el regulador para la parte positiva, el LM317, y para la parte negativa, el LM337. Los valores de las resistencias van a ser los mismos en los dos casos. Nada más cambia el regulador y la forma en cómo lo colocamos aquí en nuestras salidas del transistor, para medir un voltaje positivo como un voltaje negativo. Para calcular esas resistencias, lo que hicimos es lo siguiente: utilizamos la siguiente fórmula. El voltaje de salida va a ser igual a 1.25 por 1 más la resistencia 2 sobre resistencia 1. Vamos a decir que la resistencia 2 es esta de 4K y la resistencia 1 es la de 220. Después vamos a calcular la resistencia 2, que sería esta de aquí. La resistencia 2 va a ser igual a 220 ohms, que nosotros lo proponemos como 220 ohms, por voltaje de salida, que van a ser los 24 entre 1.25 menos 1. Entonces eso nos da un resultado de 4004 ohms, y ya le colocamos uno de 4000K variable. Entonces con esto ya podemos hacer ya tenemos una fuente de 24 volts aproximadamente, y con esto lo regulamos. Variando aquí el potenciómetro, regularíamos nuestra fuente. Listo. Aquí tenemos algunas dudas, ya que no supimos cuál es el voltaje de entrada necesario que
que necesita, bueno, el voltaje de entrada que necesita el regulador. No supimos si estaba bien elegir este transformador de 30 volts, aunque sí nos dio los 24, pero al final de cuentas no supimos hacer el cálculo para ver si era correcto utilizar el de 30 volts. Pero bueno, aquí está la simulación.